Despierta con CDN. Buenos días, país. Don Nelson, Catherine, Yanesi, quienes nos sintonizan hoy, 31 de octubre, faltando poco para que se acabe el año ya. Les damos la bienvenida y a Dios gracias por este día nublado que comienza, pero el sol en algún momento tendrá que salir como siempre lo hace, afortunadamente. Hoy, Día Mundial del Arroz, un día con muchas efemérides, tenemos el de Halloween, pero algunos dirán que es una fiesta pagana, otros dirán que es un triunfo de la transculturación y de la dominación cultural del imperio frente a los países que exportan una festividad que no nos pertenece, pero si usted quiere, celébrela como pueda y disfrútela. Pero lo que sí tenemos que celebrar y disfrutar, sin lugar a dudas, es el Día Mundial del Arroz, sobre todo los dominicanos, que sin él no podemos componer nuestra otra bandera nacional. Porque el arroz es parte fundamental no solamente de nuestra dieta, sino de más del 55% de la población mundial. Gohan, honorable grano, le dicen los japoneses. Día Mundial del Ahorro también, una fecha que se nos antoja extraña en un país que ni siquiera con el ahorro forzoso de las AFP pretende ahorrar, ni los ciudadanos, ni mucho menos el gobierno. En el plano internacional, la Dana en España continúa dejando un saldo de fatalidades terrible. Ayer, hace 24 horas, hablábamos de 51 personas y hoy, 24 horas después, ya hay 95 víctimas computadas y subiendo. Triste, en un solo pueblito, Paiporta, murieron 40 personas, 6 de ellos ancianos en sus asilos, ahogados en sus camas o sus sillas de rueda. Una verdadera tragedia que tenemos que tener presente, sobre todo ahora que se acerca, que ahí está Santo Domingo, está en una vaguada, y ni hablar de aquel ciclón zurdo que está por ahí. Sobre eso veremos el panorama del tiempo, pero se advierte agua, mucha, por las próximas 24, 72 horas. En el plano internacional también en Estados Unidos, el presidente Donald Trump llegó a un mitin montado en un camión de basura. Por suerte no es uno de los de aquí, porque hubiera llegado poco presentable, pero lo hizo en ocasión del comentario que se hiciera el presidente Joe Biden en torno a sus votantes, refiriéndose a lo de Puerto Rico, diciendo que donde él veía basura realmente eran los seguidores de Trump. Y Trump, pues bueno, dio la vuelta al argumento y ya tomó control nueva vez del relato. Quien aparentemente no podrá tomar control del relato es Proconsumidor, que, como decíamos ayer, le dio una prórroga a los envasadores, a los fabricantes de agua. 30 días en la República de la Prórroga Dominicana, dio con Proconsumidor, enviando un contundente mensaje de cómo se debe cumplir y respetar el marco legal que impone la autoridad. También en el plano local, dijo Ricardo de los Santos ayer, que habrá que modificar urgentemente la ley para poder hacer las elecciones en La Vega, como señala la presente reforma constitucional de 2024. Amanecemos también con que Migración ha reconducido, oigan el eufemismo, 37.985 nacionales haitianos desde el 3 de octubre a la fecha, de los cuales 23.745 son deportados, es decir, esta redada que vemos, y 14.240 son repatriados, es decir, agarrados en la frontera, o como dirían en Europa, deportados en caliente. Entre esas y otras muchas noticias estaremos aquí comentando en Despierta con CDN el día de hoy. Gracias por su sintonía. Buenos días, buenos y santos días. Bueno, otra ley que hay que modificar. Bueno, para La Vega hay que crear una, pero también habrá que modificar la ley que norma al Consejo Nacional de la Magistratura, la 13811. Francisco Medrano, que está por ahí, hizo un aporte en el Caribe hoy, es el trabajo de apertura. Y habla de cómo se puede dar una situación de conflicto de interés en el seno del Consejo de la Magistratura. Yo creo que le ponen la mano a una ley, le ponen la mano a la Constitución y no ven el bosque completo, se meten abajo de un árbol, porque realmente, como lo recomendamos, ese trabajo que está en el Caribe, Abinader se convierte en juez y parte, porque ahora él es que va a proponer al procurador o la procuradora y las decisiones se van a tomar por mayoría, son 8, 5 la mayoría, pero si hay empate, el presidente entonces es el voto calificado que decide. Pero como él mismo es que ha propuesto a la persona, se supone que es su favorita. Usted ve una cosa. Pero la ley en la norma establece la manera de presentar los candidatos al Consejo de la Magistratura. Y está muy detalladito. Lo pueden hacer organizaciones de la sociedad civil, lo pueden hacer muchísimas gente. Pero ahora eso se ha modificado en este mismo caso, porque
esa candidatura la va a presentar el presidente de la República. Atención, atención con eso. Falleció anoche el mayor general Ramiro Matos González, militar, historiador, artista, dicen, una vida interesante la de Ramiro Matos. Incluso hay un libro ahí, el militar y el guerrillero, que él escribió con Alex Herman. Yo lo recomiendo, no me gustó mucho el libro. Ahora no puedo decirlo yo porque los dos están fallecidos. El guerrillero y el general. Pero el militar y el guerrillero, Ramiro, un militar de larga data, azuano, nació en el 27. Yo intercambiaba mucho con él en las tertulias de los jueves de Soto Jiménez, que él participaba. Casualmente Soto suspendió la tertulia de hoy. Pretendía asistir porque el tema es interesante de las delimitaciones marítimas, el asunto Sí. Pellegrini iba a ser el disertante y nosotros estamos tratando de meternos a esos temas. No se señalaron las causas del fallecimiento de Ramiro. El huracán Zurdo, que no es huracán, apenas es un disturbio ahora, pero avanza. Atención para el fin de semana. La alcaldesa se activa y comenzó a cortar árboles y a limpiar los invernales, las alcantarillas, pero se aproxima, podría llegar aquí como depresión tropical o algo más en el fin de semana. Atención con ese Zurdo. Y a propósito del Día Mundial del Ahorro, eso es guardar para el mañana. Interesante, ¿verdad? Eso es un acto de previsión, el poder ahorrar. Se puede decir que es como un consumo diferido. Un consumo diferido, guardar hoy para consumir posteriormente. Yo con nuestro analista financiero, Diego Sosa, le digo que a un pobre se le hace difícil ahorrar. Pero no es imposible. Es casi imposible, no hay manera de que tú partir, aunque sea un 2% de tu salario para guardarlo, pero el ahora concepto se puede guardar, es una virtud ahorrar en todos los sentidos. Nosotros incentivamos la fecha. Pero para alguna gente, incluso para los que gobiernan, ahorrar es coger prestado hoy para pagar mañana. No existe lo que se llama el ahorro interno. No. Usted dirá, es igual que un pobre, porque con el déficit que arrastran nuestros países, no hay manera de poder ahorrar, sino coger prestado. En el Día Mundial del Ahorro, un saludo a quien pueda hacerlo, pero es importante. Buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Federico, Yanesi. Arrancando esta mañana, atentos a lo que ocurre en Valencia, España. También porque la alerta roja se mantiene, sobre todo en las comunidades de Extremadura, Cataluña. Sigue generando fuertes precipitaciones este fenómeno atmosférico llamado Dana. Algunos lo llaman gota fría. Es un disturbio que se corresponde con la aparición de vientos polares o de aire polar en la zona del Mediterráneo, y eso genera un efecto de humedad muy fuerte que termina por generar importantes precipitaciones, importantes lluvias. Esta mañana, antes de salir para acá, veía que, como decía Federico, la cifra que se mantiene era 95 víctimas mortales, pero en los últimos minutos se encontraron a 7 personas en el garaje de un edificio. Eso ha hecho que el número ascienda a más de 100. Hay una comparecencia en directo en este momento del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comunidad Valenciana. En principio, lo que uno advierte de los comentarios que se escuchan de los ciudadanos de las zonas afectadas es: por ahora necesitamos ayuda. Incluso se están hablando ya de planes de los llamados ERTE, que son apoyo financiero a las familias que lo han perdido absolutamente todo, que han perdido sus casas, que han perdido sus vehículos y que en el peor de los casos han perdido a algunos de sus familiares. Pero en principio hay que empezar por despejar las autopistas, despejar las carreteras. No pareciera que la Comunidad Valenciana vaya a recuperarse quizás en los próximos 15 días. Ya se ha anunciado incluso que el servicio de tren rápido de la llamada AVE estará suspendido en los próximos 15 días. Muchos valencianos incluso trabajan en Madrid y regresan a Madrid diariamente, aunque ese trayecto les corresponda unas 2 horas aproximadamente. Hoy tenemos en el tablero también, que es el Día del Mundial del Arroz, atención al Invercruz, por 2 razones. Una, porque ayer supimos, gracias a Comunicación de Presidencia, que hay una oferta de plátano. El ministro Limber Cruz explicaba, palabras más, palabras menos, que hay una sobreproducción y bueno, coma plátano.
a comer plátano, porque pasamos de 8 millones diarios de unidades a 11 millones diarios de unidades de plátano. Entonces, bueno, calcule usted, es un plátano por persona diario. En República Dominicana aproximadamente. Yo no sé si todos acá lo hacemos o si hay algunos que se comen 2 o 3. El asunto es que no queda claro, para ser benevolente con el ministro Limber Cruz, su comunicación, porque él dice que esta sobreproducción ha impactado en el precio del plátano y uno diría, bueno, pero cuando impactan en el precio, la gente lo que dice es subió, y evidentemente en la ley de oferta y demanda ocurre lo contrario. Cuando hay una sobreproducción, una sobreoferta, el precio por el contrario debe bajar. ¿Por qué hay sobreproducción de plátano? ¿Y qué va a pasar con esos productores que probablemente pierdan parte de su producción? ¿Habrá que meterles la mano? No lo sé. Quizás es el ministro Limber Cruz poniéndose un poco adelante. Y digo también Limber Cruz porque hay un ruido ocasionado con estos temas migratorios. Limber Cruz es un productor muy conocido en República Dominicana antes de tener funciones públicas. Él es productor, si no me equivoco, de plátano, sí, y de los más grandes del país. Y Limber Cruz, en un programa radial hace algunos días, decía que nosotros tenemos en República Dominicana una realidad que nos puede gustar, que nos puede parecer odiosa, que podemos buscar culpables en otro lado, pero es la realidad que tenemos en el país. Y es aquella que trae a ciudadanos haitianos a trabajar en el campo. Usted puede decir, los dominicanos podrían hacerlo, pero no quieren hacerlo. O los dominicanos podrían hacerlo, pero los haitianos cobran menos. Yo honestamente creo que aquí hay que hacer una discusión desapasionada, totalmente desapasionada, comprender que tenemos una regulación migratoria, pero una regulación migratoria que debe ser ágil, que debe tener alguna posibilidad de hacer que todas estas personas que están en situación de irregularidad en el país y que presentan un problema para la nación, pues puedan de una manera estar en condición migratoria regular. Llámelo permiso de trabajo, permiso temporal, lo que usted quiera. Pero lo que no podemos es tener a esta masa de personas que se necesitan en el país para trabajar en esta situación en la que además se les tiene que pagar más para que le paguen al camión que se los lleva todas las semanas, que se los lleva, y entonces decimos que estamos deportando 30.000, pero por el otro lado están entrando no sé cuántos mil más. Eso es un círculo vicioso que solo tiene 2 explicaciones. Miedo del gobierno de tomar medidas de este tipo, que son medidas a largo plazo y no paños de agua tibia para tapar una realidad, y la otra razón es un tema de negocio. Y eso no tengo yo que decírselos ni explicárselos. Pregúntenle a cualquier haitiano que pase por el frente de su casa cuántas veces se lo ha llevado la camiona y cuánto le cobran. Cuánto tiene que buscar o buscarse para salir de esa situación. Nada, compañeros. Buenos días, Yanes. Muy buenos días, Catherine, Federico, don Nelson y por supuesto a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y de poder hacerlo junto a ustedes e iniciar la jornada de hoy compartiendo las informaciones, especialmente porque es muy doloroso lo que ha ocurrido en Valencia, España. Ya los compañeros han dado algunas, han adelantado todas las informaciones que han ido evolucionando hasta ahora. Lo más triste es la cantidad de personas que son reportadas desaparecidas, además de que el número de muertos ya supera los 100. Entre las cosas que se leen es algunas de las quejas o que se escuchan de las personas que dicen que las alertas no fueron debidamente comunicadas o que llegaron tarde y que este temporal, estas lluvias que en un día o en 3 horas cayó una cantidad que es la que ocurriría en un año, pues sorprendió a la población y ha tenido un saldo tan trágico, muy lamentable. Por supuesto que durante el desarrollo del programa de hoy vamos a estar compartiendo las informaciones sobre cómo evoluciona esta tragedia que ha ocurrido en Valencia y otras ciudades del este de España. Con relación a hoy es el día del ahorro, pero dice que no alcanza para ahorrar, es verdad, pero hay una opción que es la que le ha dado el ministro de Agricultura, porque él dice que consuman plátano porque están baratos, entonces se le puede dar a usted la oportunidad de un ahorrito ahí. Yo creo que se podría, yo creo que sí, pero yo creo que hoy, que es el Día Internacional del Arroz, el cereal favorito de los dominicanos, señores, un arrocito blanco, ¿quién lo rechaza? Un morito de habichuelas, sobre todo si son de las habichuelas de San Juan. Pero el sector arrocero está preocupado
con la entrada en vigencia del DERECAFTA. Entonces, ¿qué va a pasar con este sector? Igual que los productores de plátano con la sobreproducción, podrán soportar qué hará el gobierno para darle apoyo, porque evidentemente que por esta sobreproducción van a estar afectados. Pero el gobierno tiene muchos ruidos y el que se ha generado en La Vega está contenido, buscando una salida que no parece viable, huyéndole, creo yo, a esta recomendación que ha sido generalizada de que tendrían que convocarse elecciones extraordinarias, pero se quiere resolver, al parecer, de otra manera. Pero también está el ruido con relación a lo que ha aprobado el Tribunal Constitucional sobre un acuerdo con los Países Bajos. Me luce que el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Congreso tendrán que decirle no a esa iniciativa, porque está generando un ruido creciente. Y este otro ruido que se pueda crear el propio gobierno no va a encontrar con quién compartirlo, porque el Partido Revolucionario Moderno, para bien y para mal, tiene la mayoría de todos los órganos. Y todo lo que ocurra, si es bueno, el beneficio es para el partido de gobierno, pero si es malo tendrá que cargar solo, como el caso de la reforma fiscal. Entonces, traten de evitarse más ruidos, que el gobierno es nuevo, pero parece muy viejo, demasiados escándalos al inicio, demasiadas situaciones. Y ayer hablaba aquí Participación Ciudadana de la fatiga que genera esta ola de reforma. Hay una fatiga de reforma, la gente no le da tiempo a estudiar estos temas a profundidad y entonces son demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero el presidente va mañana, sí, mañana, que al festival, no, que vinieron al Majarete a probar su chin de Majarete, presidente, lo felicito. Si es la misma receta que trajeron aquí, está riquísimo, pero el que está listo ya es nuestro compañero Francisco Medrano para presentarnos lo que traen las portadas de El Caribe y CDN para hoy. Oye, por cierto, Yanesi, vamos a hacer una actualización. Antes de conectar con Francisco Medrano, sí. Y perdone que interrumpa esto, estoy recibiendo un mensaje en este momento desde Valencia, España. Acaba de llegar una nueva alerta a los celulares, a los teléfonos móviles de las personas que se encuentran allí, pidiéndoles que no salgan de casa. Dice, es una alerta de protección civil en la provincia de Valencia, a efectos de permitir el trabajo de profesionales de emergencia. Se recuerda la necesidad de evitar desplazamientos por carreteras, tal y como ha acordado el SECOPI, que es como decir el COE de allá. Dice, a la provincia de Valencia, bueno, después está escrito evidentemente en valenciano. ¿Tenemos un corte sobre esto? Del presidente Sánchez. ¿Lo vemos ahora o lo vemos después de Francisco Medrano? Sí. ¿Ya podemos conectar con Medrano? Podemos conectar con Medrano. Entonces después vemos a Pedro Sánchez. Gracias, Francisco. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones que tiene el periódico El Caribe en su portada en este jueves. Y lo hacemos con la presentación de la 9ª edición del premio Mujeres que Cambian el Mundo. Este acto fue realizado en el Gran Teatro del Cibao, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Además, pronostican lluvias por 48 horas. También hay una alerta por un ciclón zurdo. Entre al Caribe para que tenga detalles de qué se trata este fenómeno atmosférico que pudiera incidir en nuestra área de pronóstico. Vamos ahora con la próxima información. En la edición de este jueves, sectores advierten de un conflicto de interés de Luis Abinader en la escogencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y cerramos las principales de CDN, o más bien del Caribe esta mañana, con Pavel Isa, que presenta un libro donde reúne artículos publicados en este periódico, precisamente El Caribe. Y ahora presentamos la contraportada de esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Y es que Corea del Norte avanzó a la final del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 al vencer 1-0 a los Estados Unidos. Su rival tendrá esta noche saldrá esta noche entre España e Inglaterra.
Les invitamos esta mañana a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del Consejo Nacional de la Magistratura y el reto de reunirse para sustituir a la procuradora Miriam Germán Brito. También tenemos detalles del caso Caatleya, y es que fiscales que allanaron la residencia revelan que hallaron drogas. Y vamos a cerrar las principales de CDN Digital con el Centro de Operaciones de Emergencias, que mantiene 13 provincias en alerta ante posibles inundaciones. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do. Y les invitamos que adquieran una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Por lo que ya hemos adelantado de las lluvias, hay una vaguada que está generando aguacero, además el fenómeno este zurdo que viene, hay que prestar particular atención a Jean Suriel y lo que pueden ser los próximos días en materia meteorológica, y además que es un fin de semana largo. Yo sé que hay mucha gente que alista maletas, pero probablemente la lluvia le haga la fiesta. Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. Varios factores atmosféricos continúan combinándose en el territorio nacional para aportar una extensión de las precipitaciones entre moderadas y fuertes. Así han ocurrido en los últimos días, aportando también algunas inundaciones repentinas en diferentes zonas del país. Para hoy se espera la continuación de la vaguada junto a los remanentes del Frente Frío. Así también ha transitado una onda tropical en las últimas horas en aguas del Mar Caribe, combinándose con estos fenómenos. Es por eso que permanecerá la posibilidad de más precipitaciones en las próximas horas y especialmente incrementando cerca del mediodía. Vemos cómo sigue avanzando la masa de aire polar incidiendo en República Dominicana, así manteniendo muy fresco el ambiente en todo el territorio nacional. Y desde ayer empezó a llegar el mar de fondo en la costa atlántica desde Montecristi hasta la isla Saona. Mucha atención porque tendremos olas entre 10 a 12 pies de altura y rompientes entre 16 a 14 pies en toda la costa atlántica, especialmente desde Puerto Plata hasta Punta Cana. Así que mucha atención porque este mar de fondo está siendo impulsado por un sistema de baja presión que está ubicado en el Atlántico Norte, muy distante del Caribe. Y continuamos con nuestra atención puesta al suroeste del Mar Caribe porque persiste esta posibilidad de desarrollo tropical. Vamos a ver si durante las próximas 24 a 48 horas podría formarse ya la baja presión al sur de Jamaica y por lo tanto cuando se forme este fenómeno atmosférico, vigilando atentamente su trayectoria por si se mueve hacia el norte o si se moverá directamente hacia República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Son las 7:33 minutos de la mañana. Leemos brevemente sus mensajes en Facebook Live. Hoy tenemos ahí tempranito saludando con emoji y todo a Pedro Celestino Rodríguez Rodríguez, que nos dice hi en perfecto inglés. Hi, como Diosdado. Cibao Alonso dice muy buenos días desde Miami, esperando que las elecciones pasen rápido. Ya me tienen cansado con tantas hipocresías. Bueno, faltan 5 días. Cibao Alonso, tranquilo. Delio Samuel Marmolejo Frica dice buenos días. También Guadalupe Graciano desde Los Negros de Azo y bendiciones. Alejandro Ramírez, buenos días. Catherine Yanesi, Nelson, Federico, abrazos desde Suiza. Raven Cosme dice desde el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua. Héctor Franco dice que nosotros a veces armamos una tertulia acá en el tiempo que le corresponde a los televidentes. Bueno, Héctor, eso es parte del programa, siempre ha sido así. No te pongas guapo.
Un abrazo. Dice que somos un país de reformadores y reformistas y de extensiones reiteradas a las prórrogas. Feliz jueves. Andy Heredia, buenos días, mi gente. Cuánta pena con nuestros hermanos de Valencia. Mucha tristeza. Que Dios les acoja y les ayude en tan delicada situación. Raven Cosme también dice que el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua tiene temperaturas agradables. Comentaba yo con los compañeros que ayer la temperatura estaba en 23 grados acá en Santo Domingo. ¡Qué maravilla! Ya Catherine está resfriada, pero ya yo estoy resfriada. Si ustedes me escuchan fañosa, que ya me resfrié. Nelson dice que eso es falta de sopa de nervio. Ay, qué rico. Ese caldito. Que a mí me Pero con falta. plátano, Yo voy a hacer un- pero con No, plátano pero hay que dentro. ponerle 3 para compensar. Siga, compañera, que le llaman la atención. Ah, que sí, esto de los televidentes. De que todas pasa- maneras, hazte un caldo con un frito, que por recomendación de Linda. Mira, lo que no sabe Héctor es que yo tengo un problema, yo tengo un conflicto permanente con la autoridad. Lo he abordado con mi psicólogo varias veces. Cuando a mí me llaman la atención es peor. Ay, Sí, qué... lo reconozco públicamente, tengo un conflicto con la autoridad, así que me casé bien con esta profesión. Vamos a seguir. Cristian Segura dice, buenos días, saludos, amiga Catherine, desde Santiago Villa Olímpica. Oramos por el mundo y tantas cosas. Un abrazo, dice Yoseni Martínez. Josefina Taveras dice, buenos días, bendiciones, San Pedro de Macorís presente. También Delio Samuel Marmolejos Frica. Dice que buenos días, mucha agua en Puerto Plata, ¿cierto? Hemos recibido algunos reportes del norte del país. Y Jocelyn dice que sí, que se ha ido un poquito el calor. Y Dios bendiga, Dios tenga misericordia con nuestros hermanos españoles. Bueno, con la Constitución proclamada, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene ahora la tarea de pendiente de reunirse para, entre otras cosas, como no, escoger a quién será que sustituirá a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, saliente. Selección que se hará, desde luego, con la nueva modalidad contemplada en la Carta Magna. Samuel Guzmán amplía el reporte. Con el preaviso de renuncia colocado por Miriam Germán en marzo de este año y con la reforma constitucional ya consumada, toca ahora el turno al Consejo Nacional de la Magistratura, que deberá reunirse en los próximos días para escoger al nuevo procurador o procuradora general de la República. Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura estamos evaluando, entonces vamos a ver cuál es el proceso, pero eso me imagino que debe hacerse en las próximas semanas. La permanencia de Germán en el cargo responde a una petición realizada por Abinader a mediados de agosto. Desde entonces han pasado 2 meses y medio. Yo dije este fin de semana que iba a hablar con ella hasta que podamos proponer un nuevo pase a la reforma, que debe de ser un mes y medio después del 16 de agosto. El nuevo procurador o procuradora debe ser propuesto por el presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura conforme a los cambios constitucionales introducidos en el artículo 169, y entre los nuevos requisitos debe ser dominicana o dominicano, mayor de 35 años de edad, profesional del derecho con al menos 12 años de experiencia y no debe tener militancia política partidista en los últimos 5 años. Además de la máxima autoridad de la Procuraduría, el Consejo también tiene como tarea la evaluación de 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que reunirse, pero previo a esa reunión tiene que modificar su ley de composición, porque la Constitución ordena en la nomenclatura del Consejo ha sido añadido la figura del presidente del Tribunal Constitucional, que no está en la ley orgánica. Eso significa que habrá un ligero retraso, pero nada que una mayoría hipercualificada en ambas cámaras no pueda resolver en una semana, desde luego, cuando hay una prioridad política. Pero yo creo que la prioridad política se traduce también, va más allá de lo legal. Lo legal sería identificar a una figura que pues califique con el listado de requerimientos que acaba de presentar Samuel Guzmán, en lo que tiene que tener las restricciones que se le atañen al Procurador General de la República. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, de lo político, de la independencia que evidentemente ha podido cristalizar y aquilatar doña Miriam Germán, deja la vara muy en alto en materia de independencia con relación a sus precedentes, a sus pares inmediatos. Es decir, que en ese sentido el gobierno tiene la obligación no solamente de cumplir
la propia cláusula y mandato que se autoimpuso al reformar de manera unilateral la Constitución y poner estos requisitos, pero también, no nos engañemos, estamos hablando de buscar un ministerio público que dé continuidad en términos de relato al discurso de Ministerio Público Independiente que ha enarbolado el gobierno. Sin lugar a dudas que es un desafío no solamente jurídico, lo es también político, porque este Ministerio Público se manejará con unos niveles de independencia frente al poder y blindaje frente al poder establecido, que bueno, que hay que elegir bien para no lamentarse luego. Bueno, eso cojea de varias partes. Ya tú refieres que con la incorporación del presidente del Tribunal Constitucional y con la salida de la figura del procurador o la procuradora, hay que modificar la ley que establece la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. En ese sentido, creo que la primera reunión, aunque haya premura, tiene que ser para disponer esa modificación. Anteriormente, que se estableció un protocolo, se hizo una sesión, dio un plazo, y después volvió a sesionar la misma convocatoria y aprobaron una normativa adecuada. Ahora no sé cómo lo van a hacer, lo que se sabe es que probablemente la convocatoria se haga la próxima semana, pero no puede hacerse la sustitución del procurador, la procuradora en este caso, sin hacer esas adecuaciones. Ya lo hablábamos al principio de algunas observaciones que hace nuestro colega Francisco Medrano del conflicto de interés que se le podía presentar a Abinader, porque con la modificación constitucional él hará la propuesta de la persona que va a ocupar por 2 años. Por 2 años. Inamovible. Inamovible, aunque renovable después de ese lapso, la persona que va a ocupar. Pero también él es el voto calificado. Si hay que decidir un empate, el voto del presidente decide por la persona, obviamente, que él ha presentado. Y otro es la parte de la ley que señala la presentación de candidatura. El artículo 14 de esa ley 138-11 dice que es la manera siguiente. La presentación de candidatura será absolutamente libre y se podrá realizar tanto por organizaciones cívicas e instituciones, así como por personas físicas dentro de los plazos y acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la presentación sería de exclusiva competencia del presidente de la República y no libre, como establece ese artículo 14. O sea que nadie va a poder opinar de quién puede ser ese procurador o esa procuradora. Yo creo que deben corregirse esos pequeños detalles, esos pequeños entuertos que le salen, le brotan al actual Ejecutivo en la mayoría de decisiones, porque no hay una visión integral. En este caso, la modificación constitucional, la nueva composición del Consejo de la Magistratura y la nueva forma de elegir el procurador o la procuradora, no se le prestó atención y hay que hacer esos cambios en la ley. Yo sé, como dijo el presidente en el corte que se hizo de la semanal, que él habló con doña Miriam Germán y dijo, espérenme ahí un mes y medio. Quizás eso es la premura que llevan para esta modificación. Él habló de mes y medio. Yo estoy diciendo aquí que el acuerdo con Miriam Germán es 45 días. Y esos 45 días pasaron. Yo creo que quien espera... lo mucho espera lo poco. Exactamente, ella no tendrá problema, pero que le cumplan también a la procuradora, no solamente ahora, con esta sustitución, sino lo que le prometieron a ella. Ya eso es sotovoce. Eso es sotovoce que... Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Que le cumplan a la procuradora y no me la vayan a dejar en el aire. Pero sigue sonando que la milonga. Ella hizo su trabajo. Suena la milonga. Suena un tango. Bueno, está sonando la milonga, aunque... Y está sonando también la persona del sexo femenino que sería la sustituta, para mantener la equidad, para que no pongan un varón ahí, ¿no así? Sí, No, para... pero sí, eso así. Entonces, Dicen eso, pero dicen que no, don Nelson, que no va a eso. Esas son que tus usted está fuentes. diciendo. Las mías están diciendo eso. Pero Bueno, bien, ahí está este caso, 138-11, la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora hay que hacerle unas adecuaciones si queremos hacer la cosa bien y si no queremos que al final vaya un necio al Tribunal Constitucional y diga, mire, señor, esto viola esto y esto,
y hay que echarle para atrás. Y necios sobran, ¿eh? Y necios sobran. De hecho, la propia ley de Aunque la hay mucho convocatoria de la pusilánime reforma también. tiene 3 recursos en el Tribunal Constitucional. Pero con relación a ese enfoque que hace hoy Francisco Medrano en el periódico El Caribe sobre el conflicto de competencia y ese voto de desempate que tendría el presidente en caso de que haga falta un desempate en las votaciones, porque son 8 los integrantes, yo creo que no se presentaría en esta gestión, porque el PRM tiene un dominio muy amplio del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, en el futuro podría presentarse ese conflicto, porque imaginemos que quizás para el 2028 haya un cambio del partido de gobierno. Entonces uno escucha ya en algunos corillos políticos dándole la interpretación de por qué el presidente de la República ha preferido que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el que designe al Procurador General de la República. Entre las cosas que se escuchan es que el PRM, liderado por el presidente Luis Abinader, tendría 4 votos garantizados. Entonces yo creo que ese conflicto de competencia con relación a la designación de esa figura se va a presentar a futuro, no ahora. Por tanto, ayer Participación Ciudadana hacía hincapié con relación a cuál debe ser la idoneidad, esa figura idónea, no solamente para que le dé fortaleza al relato de independencia que ha sido consistente y la principal apuesta del presidente Luis Abinader, sino para sustituir una persona del calibre de Miriam Germán, que llegó ahí a darle credibilidad y a darle forma a eso que era solamente un abstracto, pero que por la carrera y la trayectoria de su servicio público, doña Miriam Germán, caracterizada por ser independiente, por emitir su criterio, esa credibilidad se la ganó durante 40 años de carrera. Ahora vamos a ver quién va a sustituir a Miriam Germán, y yo creo que ese será el gran reto. Habría que observar sobre quién recae este cargo, porque ya el presidente Luis Abinader ha dicho que no va a seguir, que se retira en el 2028, no solamente porque la Constitución antes de reformarla se lo establecía, sino porque él decidió poner otra señal más de que eso es así para que no haya dudas. Entonces hay gente que piensa que él quiere dejar esa procuraduría medio amarrada de acuerdo a los criterios que él tiene. Pero el hecho de que en el fondo esa reforma no independiza la designación del Procurador General de la República, del Presidente de la República, le da un poco de sentido a quienes tienen la teoría de conspiración que siempre aparecen. Yo creo que finalmente el Presidente de la República seguirá designando al Procurador General de la República, porque es a lo quien proponga el presidente que se va a escoger, no hay otra opción. Entonces es el presidente el que decide. El debate de la reforma a la Carta Magna, a la Constitución de la República, tuvo, entre otras cosas, entre algunas falencias, la posibilidad de que sea el presidente de la República el que escoja al Procurador General y al que lo someterá a este Consejo Nacional de la Magistratura, en donde el presidente de la República le tendrá que votar otra vez. Hemos insistido en este programa que el presidente no votará una sola vez como lo hacía hasta ahora, no, va a votarle 2 veces. Le va a votar allí, cuando lo elija, le va a votar en el Consejo Nacional de la Magistratura, e incluso, según la modificación constitucional en su artículo 171, párrafo 2, podría votar hasta 3 veces. En caso de falta definitiva del Procurador General de la República sus asuntos, tendrá que hacerse el mismo mecanismo. O sea que, según la Carta Magna aprobada recientemente, el presidente tendría hasta 3 posibilidades de seleccionar al Procurador General de la República. Claro, como bien señalamos acá, el Consejo en este caso va a tener la característica de que difícilmente ese procurador que sea seleccionado por el presidente no sea el mismo que quede. Pasaba también cuando se hablaba de la llamada terna. ¿Quién encabezaba la terna? Evidentemente, el que fuera de mayor preferencia del presidente de la República. Hay premura porque según esta modificación a la Carta Magna, y por eso es el corre-corre de decir esto tiene que ser la semana que viene. Artículo 171 de la recién modificada Constitución, el presidente, dentro de los primeros 100 días de mandato constitucional, propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para ser designada Procurador General. Por lo tanto, han pasado ya 75 días desde el inicio
del periodo constitucional del presidente, faltan 25 días. Esa es la fecha. Bueno, le queda casi un mes. Pero me imagino que eso aplicaría, no soy jurista ni nada, pero como ocurre con otros jueces, por ejemplo, que tienen que permanecer en el cargo hasta que se designe el sustituto, como ocurre en la Junta Central Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, porque esa premura así de 100 Pero días. es lo que establece Sí. la Constitución. O sea, si nos llevamos de la Carta Magna y queremos ser estrictos en el sentido de lo que la ley dicta, son 25 días que tiene la actual administración para someter ante el Consejo Nacional de la Magistratura, me refiero al presidente de la República, quién es la persona que él considera debe ser el próximo procurador. 25 días, eso es antes de Navidad. A ver, ¿qué fecha? Nada. El 25 de noviembre, porque hoy es 31. O sea, a 5 días del inicio de diciembre tenemos que nosotros que saber quién va a ser el próximo procurador. Y digo que quién va a ser el próximo procurador porque, repito, difícilmente con el mecanismo que se ha planteado en la Carta Magna sea una persona distinta a la que proponga el presidente. Eso hace que esa figura sea más o menos independiente, que fue el espíritu con el que se motivó esa reforma. Hay mucha gente que piensa que no. Bueno. Eso yo creo que sí va a tener mucho que ver con la tesitura, con el carácter, con el ruedo de la falda en el caso de que sea mujer o el ruedo del pantalón en el caso de que sea hombre, de la persona que decida llevar adelante una posición tan delicada y tan vital para la persecución del delito y el crimen en el país. Y en línea con lo que dice del espíritu, bueno, quizás siempre quedará la duda de lo que pueda hacer el presidente, pero yo creo que Luis Abinader ha sido consistente desde el punto de vista de intuir tu persona, de lo que piensa en eso. La pregunta es si institucionalmente, en términos de constitución, se garantizaron los mecanismos para que el presidente, no la figura cualquiera en 4, 8, 10, 12 años, pueda realmente garantizar la idoneidad del nombramiento del propuesto y por lo tanto el cumplimiento del fin que persigue la norma. Pero si el que propone el presidente y el presidente no propone a uno que en última instancia vaya a garantizar la independencia, pues entonces el mecanismo instituido recientemente no va a funcionar. Mira, ayer decía Lady de Participación Ciudadana de por qué ella simpatiza con los números impares en este tipo de órganos y tiene su lógica para evitar esto del voto de desempate, del voto de la calidad a una persona. Pero resumiendo, hay 4 o 5 periquitos legales en torno a esa modificación de la Constitución, en torno a la que hay que hacer en la ley del Consejo, la 138.11, que debiera prestársele atención. Yo creo que por ser materia constitucional y decir que en los primeros 100 días, en este caso deben ser los primeros 100 días, se habla que la semana entrante se van a reunir las cámaras para crear una ley o modificar la ley para resolver el asunto de La Vega. Se está dando como una mala imagen de esa carrera loca de cambiar aquí, de resolver esa situación. Resolver situaciones, a veces con fuertes connotaciones políticas, sociales y hasta culturales, de resolverla con una mayoría. Así es. Y hay que prestar atención. Resolver urgencias creadas. Creadas por ellos mismos. Yo creo que Antoliano debe hacer una revisión general de todas estas situaciones que están dando para hacer una propuesta integral, para que una decisión aquí no coge del otro lado. Estamos hablando, en este caso, del Consejo, el que coge las altas cortes, porque es otra cosa. El Consejo, estamos hablando centrado en la figura del procurador o procuradora, pero hay sustitución de jueces de la Suprema Corte de Justicia y elección de otras altas cortes. Este año, el próximo que viene, el Tribunal Superior Electoral, pero la Cámara, recuerda que el Senado, pero el Consejo Nacional de la Magistratura el año que viene tiene que... Y atención, que el presidente del Tribunal Constitucional lo escoge el Consejo. También. No es una decisión entre sus miembros. Vamos a pausa. Ay, caramba, Agua, mama. Muy bien. Orillábamos hace un momento el tema de La Vega, de manera tangencial, porque hablábamos de algunos cabos sueltos que hay en la ley del Consejo de la Magistratura, lo que dice la Constitución, pero en el caso de La Vega vamos a hablar con voces más autorizadas que nosotros. Cristian Estefano, el vocero del bloque opositor y representante del partido Opción Democrática, y de la Casa Maribel Reyes, abogada constitucionalista. Vamos a hablar aquí del aparente limbo que hay en la alcaldía de La Vega, aunque se dice que las cámaras se van a reunir la semana entrante para
resolver el asunto. Buenos días, y le doy preferencia a la dama. Yo sé que tú no vas a estar en desacuerdo. Muy buenos días. Buenos días. Nelson, Catherine, Yanesi, Francisco, a Cristian, un placer. Vamos a hablar del tema constitucional. Al final es un tema plenamente constitucional, no es un tema electoral, no es un tema que tenga muchos otros, tal vez, contexto como lo pueden tener los otros temas que ustedes estaban hablando en el Consejo. Y la verdad es que primero es un tema que sorprendió en la reforma constitucional, es un tema que debió de aclarársela a la sociedad y a la comunidad jurídica, que se iba a colocar un párrafo que entendíamos todo que se había eliminado. Y creo que es un tema, sobre todo un tema de ciudadanía, o sea, es un tema que le compete a los ciudadanos de La Vega y a ese electorado de La Vega de tener un representante que esté acorde con lo que establece la ley y la Constitución. Pero como se aprobó esa parte, ese párrafo en la Constitución, la ley que se apruebe podría aplicarse para solucionar lo que ha ocurrido allí. Porque hay un tema de debate con relación a la irretroactividad de la ley. ¿Aplicaría para ese caso? Lo primero es que efectivamente no hay retroactividad de la ley siempre y cuando vaya a beneficiar. Esto siempre ha sido en el tema penal, o sea, esto no es un tema de un tema electoral, por ejemplo, siempre ha sido un tema penal. Ahora bien, siempre se ha tomado que la ley no es retroactiva y sobre todo que la Constitución es de aplicación inmediata. Ahora bien, la Constitución, que colocaron un párrafo entendiendo que salvaban un problema, luego ese párrafo está asociado al artículo 128 de la Constitución, que es el que le da prerrogativa al presidente de la República de por decreto nombrar una serie de personas. Dentro de esa persona no está una persona, dígase, un candidato electo por el voto popular, o sea, la máxima representación democrática que existe en nuestro país, es elegir una persona por el voto directo de ese electorado. Y esas prerrogativas no la tiene el presidente en el artículo 128, aun cuando hay un párrafo que dice en un momento de la alcaldía. Entonces, que la ley, incluso la ley actual, le da una competencia al presidente de la República de llenar ese vacío, pero es una ley que no está acorde con la Constitución, porque es una ley anterior a la Constitución. Y aunque muchos juristas pueden decir, bueno, las leyes se presumen constitucionales hasta tanto se declare lo contrario, pero hay una supremacía constitucional que está por encima de cualquier ley, aunque esa ley no se haya declarado inconstitucional. Cristian, hay un hecho, escribí yo en el Caribe, que es sintomático. La oposición se ha unido completa alrededor de este tema. ¿Qué paso han dado ustedes? Mire, nosotros evidentemente como oposición hicimos una rueda de prensa el 23 de este mismo mes, anunciando y ahí entonces suscribiendo un acuerdo entre todos. En este acuerdo está el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, el BIS y el PRD. Ahí nosotros nos comprometimos primero a que los partidos se adhieren a la solicitud hecha por Opción Democrática el 23 de agosto de este año, para que la Junta Central Electoral entonces llame a elecciones extraordinarias. De igual forma, los partidos políticos que tengan representantes dentro de la sala capitular se comprometen a que esos representantes iban a actuar bajo los lineamientos de que quien está ahora mismo actuando como alcalde interino o secretario general tiene, vamos a decir, funciones limitadas. Funciones limitadas, igual tiene que actuar bajo su nombre de alcalde interino, que es el secretario general. Y de igual forma nos comprometíamos de que íbamos a tomar y vamos a tomar medidas dentro de los derechos que la Constitución nos corresponde en caso de no responder, dado que el plazo de la Junta Central Electoral eran 60 días. Los 60 días ya se cumplieron para ellos responder. Y esto porque evidentemente la Junta debía autorregularse y hacer un reglamento con respecto a esos plazos y por tanto al no hacerlo, la ley que le aplica, la ley 107-13, y el plazo mayor es el de 60 días. En ese sentido, hemos dado esta semana unos días de gracia para ver qué se supone que hace la Junta. Sin embargo, debo de anunciarles que a partir del lunes, entonces, nosotros como bloque opositor tomaremos medidas en las calles. En las calles porque es un tema que el pueblo completo de La Vega se siente indignado, independientemente de lo que el partido de gobierno quiera insinuar y quiera hacer de que las cosas están tranquilas y están bien, no están bien. Incluso las
funciones del mismo ayuntamiento no están cumpliéndose en su totalidad. Y eso son temas que tienen que ver con basura, cuando van a recoger, la recogida de basura en general, unos problemitas que hay con unos camiones, con unas aprobaciones con respecto al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Maribel, señalabas que esto es un problema de naturaleza constitucional. Y dijiste que la Constitución es de aplicación inmediata. En ese sentido, te pregunto, cuando la Constitución señala en el párrafo del 172 que eso se regulará por la ley, habrían personas que pensarán que cuando dice ley es la 176 y el 64 de la 176. Ahora, en caso de que no fuera eso, en caso de que esa sea la vía corta, que es lo que tú señalas, Cristian, que esa sea la vía corta y el gobierno decida transitar ese sendero, o la otra opción que queda sobre la mesa sería reformular la ley y ajustarla más específicamente en el sentido de qué hacer en esta situación. Pero eso sería constitucional desde la lógica de la representatividad, del derecho a elegir que tienen los ciudadanos de La Vega. Mira, yo creo que el derecho a elegir de los ciudadanos fue vulnerado cuando se dio el decreto. O sea, eso está claro. O sea, el decreto del 19 de agosto es que vulnera totalmente el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos de La Vega, porque los ciudadanos votaron por una terna que se le presentó, una dupla en La Vega, y votaron a esa dupla. Y esa dupla era Kelvin Cruz y la señora Amparo Custodio. Y a falta de Kelvin Cruz, debía de estar Amparo Custodio. Yo en un artículo escribía que hizo la Procuraduría General Electoral respecto a esta investigación, porque una renuncia de una persona que tiene una trayectoria de servicio en La Vega magnífica, que sobre todo acompañó la gestión del alcalde, ¿cómo puede ser que una mujer de repente renuncie y solamente renunció por el hecho de que ella no era del partido oficial? Usted era de ese partido o no era de ese partido, usted fue unida a ese partido para llevar un proyecto de alcaldía. Entonces, si usted fue unida con ese partido para llevar un proyecto de alcaldía, usted era quien más debió de sustituir a ese alcalde. No hay una rueda de prensa, no se investigó todavía, por lo menos yo siempre he preguntado, se dijo, o sea, ¿qué hizo el Procurador General Electoral respecto a una posible violencia política contra la mujer que existe en la comunidad dominicana, señores, que la vimos incluso contra diputadas que eran candidatas de otro partido y que les retiran la diputación para dársela a un hombre que no encajó en una boleta electoral? Entonces, se violó lamentablemente el momento de ese decreto. O sea, tenemos claro que muchas veces se le han presentado al presidente de la República propuestas tanto para nombrar personas, y lo vimos recientemente, y muchas veces incluso con la oposición de una consultoría jurídica o de otros estamentos, incluso de la sociedad, y él ha tomado una decisión. No sé cuál sería, qué trasfondo habría de la designación de Kelvin Cruz. Quizás de eso nos pueda hablar Estefano. Exacto, pero lo que está claro es que sí hubo una vulneración al electorado de La Vega. Pero ¿tendría que reformarse la ley o con el párrafo de la 64? Tiene que reformarse obligatoriamente la ley 17607. Aún así yo quedo pensando qué tan constitucional al derecho a elegir y ser elegido es poner la ley acorde al nuevo párrafo del 74.2. Quiero preguntarle a Cristian precisamente sobre esas razones políticas de las cuales no les puedo preguntar a Maribel porque es jurista, pero a usted sí porque es político. ¿Cuál es la razón de fondo de que el gobierno haya decidido casarse a esta pelea? Porque además Kelvin Cruz ha sido uno de los alcaldes más votados de todo el país. Y entiendo que, como bien señala Maribel, esa fórmula municipal funcionó para convencer al electorado. Un electorado que ahora se encuentra desprovisto de una candidatura o de una posición legítima, por así decirlo, porque fue la que le votaron. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ha investigado la oposición política que pueda darnos algún tipo de respuesta sobre por qué tomar una decisión tan arriesgada o tan de golpe y porrazo, ¿no? O sea, yo saco a la gente porque pongo a fulano y aquí movemos las leyes según nuestro antojo. Sí, no, eso es sumamente fácil. Kelvin Cruz no había aceptado directamente su candidatura y la guardó en silencio hasta ya acercándose prácticamente el tiempo de las reservas, ¿no? La alcaldía se guardó bajo reserva. Y todo el tiempo Kelvin lo que quiso fue un ministerio. ¿Un ministerio? De hecho, el ministerio que le dieron no fue necesariamente el ministerio que pidió. Pero, bueno, eso fue lo que se acordó, porque lo que sucedía era que el PRM no ganaba con esos números en La Vega, sino era con Kelvin Cruz. Ok. O sea, es decir, los números de Kelvin, o sea, los números son de Kelvin, no los sacó el PRM. Entonces,
Kelvin inmediatamente, bueno, ya el mismo 16 de agosto ya tiene su decreto, ya se va. Y la misma situación con otras personas electas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de diputados, ya la Cámara de Diputados tiene un reglamento y te dice, bueno, se presenta una terna y de esa terna el partido elige. O sea, hay alternativa legal, pero de cualquier manera se violenta lo que comenta Maribel. No, en la voluntad popular, aquí hay diputados que han sido electos para diputados y después tú lo ves en posición. No, y realmente esta situación de Kelvin Cruz ha hecho que muchos decretos estén engavetados. Porque esta situación no era la misma en muchos lugares del país. Entonces él no quería ser alcalde, pero terminó lanzándose para alcalde. Claro, porque era la forma de poder negociar su ministerio. ¿Pero por qué renuncia a la vicealcaldesa? La vicealcaldesa renuncia por presiones de parte del mismo grupo de regidores de Kelvin. Porque evidentemente ya ellos tenían y habían vendido mediáticamente a la persona de Dani Holguín. O sea, y eso lo digo yo de manera clara. Dani Holguín lo habían vendido como el operativo del ayuntamiento y era entonces, mientras Kelvin estaba aquí en la capital, cumpliendo con sus funciones, era quien se suponía daba la cara por la alcaldía. Ni siquiera Amparo Custodio. El que quería estar en todo, el que quería estar en los medios, el que estaba en el frente del ayuntamiento, era Dani Holguín. Pero la ficha de un diputado apellido Burgos. Burgos sale en la terna. Pero ahí ya cuando llega la terna es un pulso interno del PRM. ¿Entre quiénes es ese pulso? Ah, claro, de precandidatos presidenciales. Cuando se supone que entonces Kelvin responde a una línea y entonces Agustín responde a ¿Y a cuál línea responde Kelvin? Ah, David Collado. ¿Y Burgos? Yayo Sandro Batón. Entonces ya yo le gano que le está diciendo cosas muy Sí, importantes y pero hay que ponerle el espérate, micrófono. ahora mismo te hackearon el micrófono por estar hablando de eso. Tiene un problema en el micrófono. Mira, vamos a Pero para aprovechar. hacer esas revelaciones. Maribel, tú hablas de aplicación inmediata a la Constitución. Voy a aprovechar para un paréntesis. Hablábamos aquí que la Constitución dice que el presidente en los primeros 100 días de su mandato va a escoger a la procuradora. Decía que no era retroactiva. Eso de aplicación. Sí, o sea, primero tienen que reformular el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, tienen que reformar la ley del Ministerio Público y reformar la ley pero él tiene 100 días. Tiene 100 días. Ahí no es que no es retroactivo, que 100 días. No, bueno, el tema de esto es que estábamos en medio de una modificación constitucional al mismo tiempo de toma de posesión. O sea, es que teníamos agosto, toma de posesión, cuando contamos los 100 días en medio de una modificación constitucional, entonces tendremos que hacer este procedimiento que entiendo que luego de promulgada la Constitución es que le vamos a contar los 100 días, porque lamentablemente no vamos a contar los 100 días, los días que pasaron, o sea, los 60 días que pasaron antes de la promulgación de la Constitución. Ya sé, Cristian, puedes seguir. Quédate en la lucha de tendencia. Sí, era una lucha de tendencia al fin y al cabo, y evidentemente se le hace presión a la vicealcaldesa. Ella entonces hace una rueda de prensa donde dice, miren, para mí este curul es del PRM, yo me voy, se va, y entonces llega la situación en La Vega, donde entonces Opción Democrática en un momento, bueno, pues nosotros hicimos rueda de prensa y luego solicitamos las elecciones extraordinarias y se arme el avispero en la provincia. O sea, para retomar. Ajá. Tú dices, Cristian, que el grupo de Kelvin Cruz, Sí. que es un grupo de David Collado según su preferencia Sí. hacia la candidatura presidencial, Sí. presionó a la suplente, a alcaldesa, para que no tomara su posición, la posición que le correspondía. Se le dijo que la única forma en la cual ella iba a tomar posición era si se juramentaba en el PRM. Era la única forma que iba a tomar posición. Y ella se negó a eso. Sería de forma. Evidentemente se negó porque una persona con una trayectoria de muchos años en un partido pequeño llamado Frente Amplio, evidentemente, y dijo no, esas no son las cosas. De hecho, María Teresa estuvo allá con ella en la rueda de prensa. Sí. Y luego María Teresa entonces admite que sí hubo presión para que la vicealcaldesa no tomara posición. Bueno, hasta el Frente Amplio se dividió porque la mitad de la dirección ejecutiva decía que sí. Decía que ella asumiera. Sí. Debió asumir, por supuesto. Y de hecho, ahora hay una situación que creo que les voy a dar la primicia. Vamos a ver esta primicia. Creo que les voy a dar la primicia. Vamos a ver esta primicia, Carmen Suira. Y es algo que al bloque opositor le da bastante, medianamente temor, no por el hecho de que se le niegue el derecho a ella, sino porque la estén usando como una ficha. Y les voy a explicar. Ahora mismo, la discusión que tiene el partido de gobierno
es ver si pueden restituir a Amparo Custodio. Y es la movida y la jugada que quieren utilizar. Sin embargo, a mí me parece muy en contra de la mujer utilizarla como una ficha, porque no la van a restituir por el simple hecho de que, mira, nosotros entendimos y No, y porque igual eso es creemos. lo que le salva Justamente, la situación. pero es lo que a mí me salva. Pero ella renunció. Justamente, y entonces para mí, y como abogado, las posiciones electas es como si fuera un saco que tú te lo pones cuando el pueblo decide que te lo ponga, pero si te lo quitas, el pueblo nuevamente tiene que elegir que te lo pongas. Y con relación a eso de que el pueblo elija, hay una discusión que se está dando en torno en el eje de si hay la legalidad suficiente para que el presidente designe el sustituto o cómo será el mecanismo para elegir el sustituto. Ahora, la otra cara de la legalidad en el plano de vista de la opción que ustedes plantean de realizar elecciones adicionales en La Vega, ¿hay un marco jurídico que lo permite en la Sí, actualidad? claramente, la ley 2023 habla de elecciones extraordinarias. Sí, pero ¿bajo qué criterio y bajo qué circunstancias? O sea, no, lo que pasa es que, mira, y te lo voy a desarrollar. Cuando habla de elecciones extraordinarias, anuncia, pero no es limitativo en ningún momento. Es enunciativo. Es enunciativo porque deja una apertura, como dice, y en cualquier otro caso. Y entonces da potestades a algunos órganos, como el Pleno de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, de llamar a las elecciones extraordinarias. Entonces, evidentemente, este caso no está enunciado, pero sí pudiera entrar dentro de la situación por el hecho de el choque prácticamente de un derecho constitucional existente. Igual, yo creo que cualquier actuación que intente el presidente de nombrar quebrantaría principios fundamentales del derecho, como el principio de vinculación positiva, el principio de paralelismo de las formas, el principio del ejercicio normativo del poder, y evidentemente tenemos la injerencia de un poder en otro poder que la Constitución del 2010 ya le da autonomía. Entonces, cuénteme. Lo que quisiera que ustedes pudieran aclarar, la única salida legal y legítima es hacer nuevas elecciones, porque me sorprende lo que usted ha dicho, el intento de que la que renunció ya no renunció, y eso se puede legalmente, Maribel. Bueno, ahí también hay un limbo, pero realmente cuando tú renuncias a un cargo electivo, se supone que ya tú no quieres volver al cargo y sobre todo ya tú cesaste de tus funciones. O sea, es como, bueno, recientemente lo vimos, desde un decreto tú renunciaste, pero tú ya te quedaste sin nada, no puedes hacer nada. O sea, no es un novio, entonces, no es una relación tóxica. en este caso, en las relaciones políticas algunas veces son tóxicas. Entonces, pero en esta ocasión el tema es que tú le renunciaste al electorado, a ese electorado que te eligió. Entonces, una salida fácil es la restitución de Amparo Custodio. O sea, que se haga una investigación de la Procuraduría, exacto, y digan, miren, después de la investigación nos dimos cuenta, no sé cuánto, entonces la estamos restituyendo por esa investigación que hizo la Procuraduría General Electoral. Y con relación... Pero no es la democráticamente correcta ni la constitucionalmente correcta. Con relación a la renuncia, ¿qué formalismo se siguió en el caso, en el momento en que se expresó? O dicho muy claramente en términos jurídicos, ¿hay un acuse de recibo de la alcaldía? Claro. ¿O fue una rueda de prensa? No, les voy a explicar. De hecho, tengo que tenerla ahí en el celular. La sala capitular conoce la renuncia y la acepta. Ay, Ya. Exacto. Empecemos por ahí. Ya, no, Ahora, el partido de gobierno se está agarrando de que en la Junta Central Electoral no se depositó. Ahora, les anuncio nuevamente, y le doy la primicia, que el bloque opositor sí lo hizo. O sea, en caso de que ese sea el agarre... ¿Ustedes le notificaron a la Junta? A la Junta, claro. Se le dio a la Junta su abuso de recibo también, de que ella renunció. En caso de que la Junta quiera alegar en algún momento de que, bueno, nosotros no tenemos el documento de la renuncia de la señora Amparo Custodio. Pocas veces yo pienso que se ha visto tanta chapulería política en este país. pero que no, o no sé si es recurrente, pero a mí me sorprende el nivel de improvisación, el nivel de hacienda. No, o sea, de estos son 4 vacas. Yo lo que creo que también el equipo jurídico que acompaña al presidente y incluso a lo que él decía, o sea, a todos los equipos políticos que hay dentro de un partido, o sea, al final tiene un equipo jurídico. Y ese equipo jurídico debe de conocer al dedillo los procesos, no solamente los procesos electorales, de voy a marcar una boleta, sino la ley electoral y la Constitución. O sea, usted tiene que conocer eso y saber que toda decisión que se tome tiene que ser apegada a esas normas. O sea, incluso cuando pasó lo de Kelvin, yo dije, bueno, perfecto, una mujer en La Vega,
que va a regir la alcaldía de La Vega y le van a poner un sustituto debajo que posiblemente tal vez iba a ser el que iba a llevar la batuta PRMista o la batuta de Kelvin en esa situación, pero nunca pensé que la señora, de repente, cuando renunció todo, nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos con La Vega? O sea, nada, modificamos la Constitución y vemos si la adaptamos para nosotros. Sí, pero modificaron la Constitución, pero no repararon que eso no resolvía el vacío. Pero ha habido mucha chapucería. La salida de que la vicealcaldesa reasuma, la Junta puede decir que ustedes la llevaron fuera de plazo o cualquier cosa, porque el poder es el poder. Sería una vergüenza por partida doble, porque en el origen de esto hay una estafa a la voluntad del vegano. Una cosa increíble, increíble. Yo me pregunto entonces, la salida tampoco es la calle, usted dice que van para la calle. Tal vez las elecciones extraordinarias, pero si tú dices que los votos eran de Kelvin Cruz, en una elección extraordinaria pierde el PRM en La Vega. Ellos también deben estar manejando esa ecuación y además, por eso dije que era sintomático, ustedes están unidos todos. Un bloque opositor que debieran hacer esa práctica para problemas mutuales. Sencillamente, la intervención de ustedes, que ha sido muy provechosa y han aportado muchos elementos nuevos, me deja mucho más en el aire porque el vacío se amplifica, se amplía el vacío. No, pero esa salida, es un abismo. Y ojalá, y tú haces un llamado al presidente y la asesoría y lo que él tiene que escuchar, ojalá que se tome de ejemplo este caso, se haga un alto en el camino y se puedan todos esos inquietantes ingredientes legales que nos aparecen por todas partes, se pueda dar una salida con La Vega también a todas estas improvisaciones que nosotros estamos viendo aquí. Pero vamos a esperar, yo sé que se está maquinando, vamos a decirle en esos términos. Hay muchas maquinaciones, porque realmente el PRM no quiere perder su alcaldía. Pero no, yo no encuentro qué decirle a ustedes, sino decir que ustedes han puesto en contexto, muy en contexto, las diabluras que se están cometiendo en este caso. Ya yo entendí por qué la vicealcaldesa renunció, yo lo entendí, porque yo tengo muchos amigos en el Frente Amplio que incluso me entregaron personalmente la carta de ellos a la dirección, 4 de los miembros, de que ella no debía renunciar, y nos decía, ella está recibiendo presiones. Vamos a tratar de que ella resista esas presiones y se quede, pero renunció. Yo dije, bueno, pues las presiones fueron ciertas. Pero es que ella no tenía que resistir esas presiones, ni nadie tenía que acompañarla, bueno, porque hay un sistema judicial que es quien debió de protegerla a ella, que el sistema de la Procuraduría General Electoral, que fue el que debió de protegerla a ella, ese sistema político. Pero ¿de qué tipo de presión estamos hablando? Porque al final de cuentas, si usted no tiene que renunciar, usted tiene que simplemente ir a juramentarse. Bueno, que no iba a poder gobernar. Ella debía de hacerlo público y decir que estaba recibiendo esa presión. O sea, la presión era que iba a ser una figura simbólica ahí. Y yo firmo el cheque. De hecho, lo que se le dijo fue que sería el nuevo Manuel Jiménez. Eso fue una de las expresiones que se le dijo. ¿Cómo? Pero es una falta de responsabilidad ante el electorado. Que sería la nueva Manuel Jiménez. Pero Manuel Jiménez gobernó. Que saliera y le iban a dar mucho apoyo si se juramentaba eso. No, pero Manuel no iba a recibir apoyo. Manuel Jiménez gobernó, malo bien, pero gobernó. Y además de que uno de los funcionarios de allá de La Vega también le dijo que no le iban a dejar tomar posesión. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias. Vamos a pausa. Gracias a ambos por estar aquí esta mañana. Estamos de regreso con más Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen. Son las 8:30 de la mañana, 8:30. Tenemos el placer de recibir a continuación al señor Jesús Díaz, quien es presidente de la Comisión Organizadora del 34º Congreso ALAS. Este congreso que va a versar sobre sociología en tiempos de crisis. Con él también está Pedro Ortega, miembro de esta comisión organizadora. A ambos les damos la más cordial bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. El Congreso arranca este domingo 3 de noviembre hasta el viernes 8 de noviembre. Ya la producción va a colocar el afiche tan lindo, coloridísimo que ustedes han diseñado y que en este caso también propone que son muchas las instituciones que acogen y que organizan este interesante evento. Cuéntenos por favor más. ¿Quiere participar tú? Bueno, gracias Jesús y muchas gracias también por la invitación a este programa de tan amplia audiencia. Ciertamente el Congreso ha logrado concitar el apoyo
de un amplio número de instituciones académicas, institutos, centros de investigación dedicados a las ciencias sociales y a las humanidades en la República Dominicana. Es prácticamente un hito sin precedentes, porque podríamos decir que a lo sumo cerca de la tercera parte, el 40% de las instituciones académicas nuestras, de alguna manera corresponde o apoya esta iniciativa. También hay organizaciones internacionales de mucha prestancia en el campo de las ciencias sociales que nos están apoyando, como lo es la Asociación Internacional de Sociología, ISA, que es tal vez la más grande organización a nivel mundial propia de la disciplina, y es la organización por donde inició la ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Sociología, hace 74 años. Es decir, que no es una organización joven, es una organización que tiene una larga vida institucional y que a lo largo de esa vida institucional obviamente ha logrado también concitar el apoyo de muchas otras organizaciones en América Latina y el Caribe. Este congreso se organiza cada 2 años en América Latina y el Caribe. Cada 2 años un país de América Latina tiene en sus manos este congreso. Quiere decir que cuando ese congreso se realiza en un país, toda América Latina está mirando de alguna forma a ese país que lo realiza, y nosotros estamos siendo ahora mismo observados podríamos decir, de alguna forma, ¿no? Estamos siendo observados por los científicos sociales de América Latina y el Caribe que atienden este congreso. Bueno, Pedro y el profesor Jesús Díaz, el título del congreso me parece que no puede ser más interesante y que recoja más las situaciones que se están dando de incertidumbre y de crisis a nivel mundial. Pero en el caso de América Latina y creo que de Occidente en sentido general, se puede como percibir una crisis de liderazgo político, y en la mayoría de los países se siente cuando no es un tema de irrespeto a la norma, de periodos muy largos, cambios, otros es una inestabilidad, como el caso de Perú. ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen y si estos temas se van a estar discutiendo en el marco del Congreso? Bueno, ALAS, y es bueno que salga la pregunta, ALAS está organizada en grupos de investigación, que nosotros llamamos grupos de trabajo. Y estos grupos de investigación, cada uno toma en cuenta temas y líneas de investigación determinadas. Entonces, hay un grupo que es sobre las innovaciones, la tecnología, otro que es sobre la comunicación, que el grupo de trabajo 3.0 le llamamos, y hay grupos, por ejemplo, hay un grupo que tiene que ver con el Estado, la democracia, la gobernabilidad, entonces trabaja toda esta parte. Pero otros grupos trabajan en enfoques diferentes. Generalmente teníamos 30 grupos de trabajo hasta el Congreso anterior. En este hay 31 grupos de trabajo, porque se ha incorporado un grupo nuevo, que es el grupo de arte, literatura y conflictualidades sociales. En el Congreso de Perú se incorporó el grupo de estudios gastronómicos, cocina y producción alimenticia en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, todos estos temas a través de 31 grupos de trabajo van a ser abordados. Se organiza de una manera tal que cada grupo tiene una serie de especialistas que son coordinadores y coordinadoras del grupo. La gente, los investigadores presentan su ponencia, son evaluadas porque hay que cuidar la rigurosidad académica. Las que no tienen las condiciones necesarias pues son mandadas a reajuste o son rechazadas. Y entonces se presentan aquí, de la cual se hace una memoria del Congreso. En esto que ha señalado el profesor Díaz es muy importante, porque expresa la estructura organizativa del Congreso en 31 grupos de trabajo. Pero hay un elemento adicional en el título, que dice la sociología en tiempos de crisis, la unidad en la diversidad. Y este tema de la unidad en la diversidad es para nosotros sumamente relevante si nosotros imaginamos justamente lo que señalaba con su pregunta, los distintos proyectos de unidad regional que se han fraguado a lo largo de los últimos 50, 60, 70 años y que han terminado fracasando. Y nuestro Congreso quiere pasar revista un poco a esos proyectos, quiere revisar la forma en que nosotros hemos intentado crear lazos de contacto a nivel económico, político, cultural, humano,
en América Latina y el Caribe, y aún así hemos permanecido prácticamente divididos. De alguna forma creemos que estamos viviendo un tiempo de relativa paz en América Latina y el Caribe si contrastamos la realidad latinoamericana y caribeña con la de otras regiones o países del mundo, y pensamos que esta es una etapa interesante para reflexionar ese sentido de unidad necesario, una unidad que se da en la diversidad, una diversidad étnica, racial, cultural y de sus distintas formas de expresión, inclusive en el campo estético y religioso, ¿no? Así que el Congreso quiere también, a través de esos 31 grupos de trabajo, explorar ese significado que adquiere la unidad regional en el marco de nuestro Congreso a partir de lo que son las realidades caribeñas. En relación al Congreso, que es un evento eminentemente académico, el acceso al mismo, la participación, los criterios, ¿es abierto, es cerrado, hay unos criterios de selección, el horario del mismo también? Exacto. El Congreso, hablábamos de un primer nivel de participación, que es el de ponente. Inscriben su ponencia y participa como ponente, pero también puede participar como no ponente y se inscribe. Esa es la persona que le interesa tener un certificado, porque con eso se valida, incluso si no tiene un registro, las universidades internacionales no le dan apoyo para que venga al Congreso, ni siquiera el permiso, aunque se cubra sus gastos. O sea que tienen que validarse por esa vía. Pero luego la participación en todas las actividades es abierta, todo el mundo puede ir, incluso a las sesiones de los grupos de trabajo, que son más restringidas porque es a cada grupo. Pero y es bueno aquí, por ejemplo, resaltar que el Congreso no solamente es ponencia y grupos de trabajo. Nosotros tenemos 54 paneles que se van a estar trabajando acá. Y una exigencia de ALA para los paneles es que debe haber una participación mínima de 3 países diferentes, no importa el tema, para que el abordaje sea un reflejo de toda la realidad latinoamericana y caribeña. Tenemos más de 40 publicaciones de libros que se van a hacer y se van a presentar en el Congreso. También tenemos actividades culturales. Generalmente se hace una feria del libro, pero esta vez no, porque coincide parcialmente con la Feria Nacional del Libro, entonces no hay que duplicar esfuerzos. Pero también aquí tenemos, mira, vamos a tener como una iniciativa de la Comisión Organizadora y el Grupo de Arte, Literatura y Conflictualidades, vamos a tener una exposición de pintura, porque queremos que el Caribe se exprese en todas las dimensiones. Vamos a tener actividades artísticas y todas las noches va a haber algún tipo de actividad lúdica también, porque la gente no solamente viene a los congresos, viene también a conocer el país, a disfrutar, y hay mucha gente que tiene su programa para irse a La Terrena, para irse a Punta Cana, y pidieron quedarse unos días más para poder disfrutar de toda esta parte. Bueno, queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado. Les avanzamos a los que quieran asistir que hay diversidad de temas y eso es riquísimo. Por ejemplo, ciencia, innovación y tecnologías digitales, ciudades latinoamericanas y caribeñas en el siglo XXI. Son estas las líneas de investigación, pero para que la gente sepa más o menos de qué vamos a estar hablando estos días. Revolución 3.0, cultura digital y medios de comunicación, Estado, legitimidad, gobernanza y democracia, pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes, postcolonialidad y decolonialidad, ruralidades y territorios. Creo que es interesantísimo todo lo que se va a hablar durante toda esta semana. Les agradecemos enormemente y más datos los pueden conseguir. ¿Ustedes tienen página web, redes sociales? Sí, claro. ALAS 2024. ALAS 2024. Y ahí los localizan. Bien, pero a la pregunta del... el Congreso tiene 13, va a haber 12 presentaciones de conferencias. Maravilloso. Que empiezan en la mañana y cierran también el Congreso en la tarde. De 10 a 1 los grupos de trabajo y en la tarde van a operar los paneles que vamos a desarrollar y la puesta en circulación del libro. Muchísimas gracias, señor Díaz. Gracias a ustedes. Jesús Díaz, presidente de la Comisión Organizadora. Gracias, Pedro. Pedro Ortega, miembro también de esta Comisión Organizadora. República Dominicana acoge por primera vez en 73 años a este Congreso Internacional ALAS, República Dominicana Caribe 2024, la sociología en tiempos de crisis e incertidumbre, el Caribe y Latinoamérica unida en la diversidad. Gracias por estar acá.
45 minutos de la mañana, vamos a hacer una conexión telefónica de inmediato y agradecemos de antemano que nos haya atendido a la señora cónsul de República Dominicana en Valencia, España. Es la señora Gloria Claritza Guevara Arboleda. Señora Gloria, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Queremos preguntarle cómo está usted, cómo está su familia. En principio, solidarizarnos con el pueblo valenciano, el pueblo español y preguntarle cómo están los dominicanos allá en Valencia. Muy buen día para ustedes, tardes aquí. Gracias por el interés puesto por todos los medios dominicanos en saber cuál es la situación que están viviendo nuestros compatriotas, que estamos viviendo nosotros acá en la Comunidad Valenciana después de este desastre climatológico, podríamos decir. ¿Qué acercamiento han tenido con la comunidad dominicana? Nosotros como misión, desde el martes a las 9:30 de la noche, emitimos un comunicado, el cual colgamos en nuestras redes sociales y difundimos a través de los grupos de WhatsApp relacionados con la comunidad valenciana, en la cual informábamos a la comunidad de que el día de ayer, miércoles 30, no estaríamos laborando, más teníamos un número de contacto en caso de emergencia, visto que desde el martes en la noche estaban enviando a todos los ciudadanos de la comunidad valenciana un mensaje de alerta de que nos mantuviéramos por temas de salvaguarda, nos mantuviéramos todos en la casa. Entendíamos en el día de ayer, gracias a Dios, no habíamos recibido ninguna llamada de ningún ciudadano, pero no descartábamos que en el día de hoy, ya pasado el proceso neurálgico, íbamos a comenzar a recibir llamadas de dominicanos en situación de vulnerabilidad, y así ha sido. Hemos estado en contacto con varios ciudadanos que vivían en un primer piso, que han sido los más afectados, los cuales han perdido sus pertenencias materiales. Gracias a Dios mantienen la vida, que es lo más importante. En uno de esos sectores está el señor vicecónsul Luis Corniel, conjuntamente con un ciudadano de la asociación, el presidente de la asociación de la Mano con la Patria, William Reynoso, los cuales están identificando cuáles son esos ciudadanos dominicanos que están en vulnerabilidad y de inmediato lo están llevando al centro de operaciones del ayuntamiento de donde residen. Señora Gloria, ¿cuántos dominicanos residen en Valencia? Electoralmente hablando tenemos unos 1.812 o 14, pero a ello habría que sumarle 3 personas más, visto que ninguno andan solo, siempre tienen a su esposa, 2 hijos y así. Diríamos que unos 6.000. Bien, ¿cuál es la recomendación oficial que ustedes están haciendo a los dominicanos que se encuentran allá, para los que nos estén viendo en este momento, sus familiares, etcétera? Bueno, la recomendación que le estamos dando, que en caso de situaciones neurálgicas, se pongan en contacto con nosotros o con la embajada o en su defecto a la Dirección de Protección a Nacionales del MIREX para brindarle todas las ayudas que sean necesarias. No obstante, el gobierno de la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha los centros operativos donde se le está dando el apoyo psicológico, apoyo de alimentos, apoyo de estancia, hasta tanto se limpie el lugar o el sector donde viven. Igualmente se pronunció en el día de hoy el presidente del gobierno, Carlos Mazón, con relación a las ayudas humanitarias, que tan pronto terminen los procesos de rescate, iniciarían con el proceso de ayudas humanitarias. Por eso se está creando una base de datos de todos los damnificados que están en los centros de operaciones de cada ayuntamiento. Reconfirmando con usted, ¿no hay víctimas dominicanas producto de esta tragedia? Gracias a Dios, hasta el momento, gracias a Dios, y espero que sea así, dentro de las 115 víctimas, 102 fallecidos que habían al mediodía de hoy, no tenemos informe de que haya ningún dominicano. Bien, muchísimas gracias. Sí había un niño desaparecido, estuvo jugando fútbol el martes en la tarde en el sector de Alfafar. Gracias a Dios el niño pudo nadar y
colocarse en un techo y a eso del mediodía de hoy fueron a rescatar. Un niño dominicano, dice usted. Dominicano, sí. Ya Se está llama con su Edward familia. Vázquez, de 13 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Perdón. Edward Vázquez, de 13 años. Edward Vázquez. Edward Vázquez. Bien. Exacto, esas son las informaciones que tenemos. Estoy esperando que me informen que ya el niño está con su madre en el centro operativo del Ayuntamiento de Catarroja. Le agradecemos mucho a usted, señora Gloria Claritza Guevara Arboleda, cónsul de la República Dominicana en Valencia. De cualquier manera, la estaremos contactando más adelante para saber pues ya un balance más acabado sobre pérdida material que probablemente tengan ustedes que estar reportando en el resto de los días. Gracias. Cuenten conmigo 24/7 para lo que necesiten. Estamos disponibles. Muchísimas gracias.